Bueno, gente, ¿cómo están? Soy Robertson. Aterrizaste en otro planeta. Un podcast de Greenpeace Andino con entrevistas, columnas y crónicas. Un espacio en el que la curiosidad es tu aliada. Acompáñanos en este viaje por la naturaleza, la biodiversidad y el ambiente. Conversamos hoy con Gabriel Mindrin, quien se encuentra allá en el estudio. Pasamos a saludarlo. Se desempeñó como profesor de la Universidad de Navarra, España, y como investigador asociado a la Universidad de California en San Diego. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Roberto es mi nombre. ¿Qué tal? Encantado, Roberto. Un gusto estar acá. Gabriel, físico, profesor y físico, ¿no? Porque cuando me mandaron, vi ahí que había un trabajo con AVE, entonces yo dije, bueno, debe ser biólogo. Y no, antes de la entrevista me tuve que corregir, porque el trabajo es de física, ¿no? Tal cual. Sí, es raro. Soy profesor de física y hace 25 años que trabajo en estos mecanismos de producción vocal y en la neurociencia del aprendizaje vocal en aves. Y ha sido un poco raro hacer eso y tener un laboratorio, un departamento de física. Era una época en la que la interdisciplina era menos frecuente, pero sí, me interesé en ese aspecto complementario de la biología, sí, que es la física de la producción vocal. Gabriel, y la génesis de todo esto, el inicio de cómo llega desde la física al estudio de las aves, ¿qué fue lo que te abrió la puerta de entrada? Fue un camino súper raro. Me Yo imagino. venía de la matemática aplicada, analizaba señales temporales, y llega de la justicia un pedido Ujú. de validación de la identidad de un acusado en un juicio que estaba, bueno, su voz grabada en un cassette. Y lo que Uh, querían ver era si se podía validar la identidad del acusado. Y nadie contestaba, no contestaba la gente de ingeniería, no contestaba gente de matemáticas, y el jefe de departamento me dice, por favor, Gabriel, ponele un poco de tiempo a esto para ver si se puede hacer algo. Y eso me abrió una línea de investigación sobre voz humana. Cómo se podía hacer, si se Buenísimo. podían recuperar los parámetros, así, las características anatómicas de una persona a través de su voz. Y independientemente de la anécdota de lo que pasó con ese juicio, un día me voy a Nueva York y le cuento a mis colegas el trabajo, doy una presentación y levanta la mano justamente un biólogo, es un biólogo muy conocido, que es profesor ahí en Rockefeller, y me dice, ¿y qué tiene que ver este mecanismo o tiene algo que ver este mecanismo con el modo en que las aves fonan? Y a mí me pareció una pregunta insólita porque digo, no puedo creer que haya científicos estudiando el canto de los pájaros, yo con la ignorancia de venir de la física, y ahí me dio con un poco sobradoramente, me explica condescendientemente, no, bueno, es un modelo animal justamente ideal para estudiar cómo se aprende a vocalizar, porque, y me cuenta lo que estabas resumiendo estaba mirando unos instantes antes de que nos conectáramos, cómo lo resumías, que era muy bien, existen el Gracias, profesor. 40%, el 40% de las aves, que son las aves ocinas, como el canario, el jilguero, el cardenal, eh, necesitan de un tutor para aprender, o sea, no lo tienen el canto grabado genéticamente, como si sería el caso para una paloma, un venteveo. Y entonces en esos casos uno lo que le interesa es qué le pasa a un cerebro en el proceso de aprendizaje, o sea, cómo se pasa de tener el cerebro listo para establecer todas las conexiones necesarias hasta poder hacer este comportamiento tan complejo. Y me empecé a interesar porque digo, bueno, acá hay parte que dependerá de la neurociencia, parte que dependerá de las condiciones que le pone el mecanismo físico de la producción. Y empecé a interactuar con biólogos y empezó una historia que, bueno, me ha tenido ocupado 25 años. Me imagino que debe ser un camino interesante. No tenía idea que la neuro... Ve, yo también me había reído un poco porque no sabría que la neurociencia estudia el canto de las aves. Tal cual, porque en neurociencia hay una disciplina que se conoce como neuroetología, etología es el comportamiento, y la neuroetología es cuáles son las bases neuronales del comportamiento, o sea, qué le pasa a tu cerebro, cómo está conectado para que vos hagas tal o cual cosa. Entonces, lo que hacen en esta disciplina es, cuando les interesa un comportamiento, se fijan si hay alguna especie animal que sea particularmente hábil haciéndolo y que tenga un cerebro lo más sencillo posible de estudiar. Entonces, si quieres aprender cómo un cerebro se reconfigura para aprender a hablar, aprender a vocalizar,
resulta que lo que se llama modelo animal, o sea, los animales más sencillos que comparten eso con el humano, son este conjunto de aves. Y entonces ahí puedes estudiarlo de manera de algún modo simplificado el proceso. Y luego, por supuesto, existe todo el tema de cuántas de estas cosas también nos instruyen sobre lo que ocurre en el cerebro humano y cuáles no, ¿no? Así Y que se suelen estudiar estos entre modelos sencillos, sí, tal cual. y estas similitudes, o sea, porque me imagino que deben haber similitudes, ¿no? Entre el canto de las aves y el aprendizaje y los seres humanos. ¿Qué Tal cual. similitudes existen entre ambos? Mira, en ambos casos, hay una primera etapa en donde el juvenil tiene que escuchar a un adulto vocalizar, ¿no? O sea, un juvenil escucha típicamente al padre, pero no necesariamente. Elige un tutor y el proceso de elegir el tutor es todo un misterio. ¿Por qué elige un tutor y no otro? Pero pongamos que es el padre. Ujú, Escucha y se hace una representación en el cerebro de cómo debe sonar. Luego se abre un periodo en donde las conexiones del cerebro son suficientemente plásticas como para que con la práctica se vayan sintonizando las conexiones de neurona a neurona necesarias para que emerja el comportamiento. Y finalmente, una vez que cristaliza, ya tienes mucho más limitada la posibilidad de ir cambiando tu conectividad para lograr un comportamiento. En el humano es igual. Vos tenés un bebé que lo primero que hace es escucha a la mamá, al papá, a los familiares que le hablan, se hace una representación, después empieza a hacer un balbuceo, eh, y luego finalmente empieza a hablar. Y es muy interesante, si tú te pones a pensar, la dificultad que uno tiene para aprender un idioma de grande está asociado al hecho de que hay cosas que si no las tuneaste, si no las ajustaste de chiquito, es muy difícil hacerlo después. Viste que está mm, este mito, o no mito, esta observación, por ejemplo, que a los chinos que quieren hablar español les cuesta pronunciar la R y usan la L. Bueno, perceptualmente ya ni siquiera es que distinguen esos sonidos. O sea, no solamente nos pueden generar, pero tampoco los distinguen. A No nosotros nos pasa significa nada tampoco. tal cual, tal cual. Y es para nosotros como cuando queremos hablar en inglés y tenemos que decir sheet of paper y terminamos diciendo un insulto. Es exactamente lo mismo. Son cosas que no podemos decir, pero tampoco las podemos apreciar la diferencia realmente. Es muy difícil. Y esa es otra característica que compartimos. Así que sí, hay un montón de analogías y bueno, el cerebro del ave es mucho más sencilla que el del humano. Está muy parcelada, las partes que están involucradas directamente con el cerebro están bien separaditas. El cerebro humano tiene todo muy integrado. En el cerebro aviar tenés conjuntos de neuronas que se llaman núcleos, nada, que lo hacen todo más fácil porque está más desglosadito. Claro, comprendo. Gabriel, y ahora hoy en día se habla muchísimo de neurociencia. Yo creo que es una de las ciencias o las ramas del conocimiento que ha adquirido mucha más visibilidad. Me imagino que por la facilidad práctica de la plasticidad mental y esas cosas. Yo todavía, por ejemplo, una de las cosas que todavía no entiendo bien es qué es la plasticidad, porque conversaste ahí acerca cuando hablaste de cristalización y plasticidad. Te lo podría preguntar, ¿a qué se refiere la plasticidad en la neurociencia? Sí, mira, digamos, la idea básica de la neurociencia es que un sistema nervioso está hecho por neuronas. Es como así como la materia está hecho por átomos, un sistema nervioso está constituido por unas células muy especiales que se llaman neuronas. Y estas neuronas, la manera en la que se comunican es de repente abren y cierran unas compuertas por donde entran y salen materiales y eso da un pico de voltaje. Para conectarse con otra neurona, lo que tienen que hacer es liberar, cuando se producen esos picos, liberar ciertas sustancias y se establecen lo que llaman las conexiones entre neuronas. Y todas tus memorias, tu personalidad, lo que aprendiste y demás, es el conjunto de conexiones entre neuronas. Eso es básicamente. Entonces, en un cerebro como el cerebro humano, tienes la posibilidad de, a través de la práctica, de la información que vas recibiendo y demás, ir reconfigurando eso, fabricando memorias nuevas, el conocimiento nuevo, lo vas integrando. Todo eso es modificar el peso de la conexión entre una neurona y la otra. Entonces, esa red, que finalmente es una red entre neuronas, tiene la habilidad de reconfigurarse todo el tiempo, cosa que en otros animales, en la programación genética es lo que te tocó,
eh, y ya está, lo haces toda tu vida y si te toca hacer un nidito de tal tipo, haces el nidito ese en cierta etapa de tu vida y ya vas cumpliendo un programa que está genéticamente programado y tu sistema nervioso, tal cual, exactamente. Y nosotros tenemos esta habilidad de reconfigurarlo todo el tiempo. Ese es el privilegio que tenemos los humanos, que tenemos esa enorme habilidad de ir aprendiendo mucho más que otras especies y sobre todo en periodos muy, muy largos. Claro, entiendo ahora. Y Gabriel, una pregunta, profesor Gabriel, una pregunta. Eh, Hicimos entonces los estudios respecto al canto de las aves. También existen similitudes entre las aves y el canto de las aves y la neurociencia y los seres humanos. ¿Cómo se logra finalmente en la práctica este estudio? ¿Cómo fue el camino para llegar a los resultados? Fue muy interesante, pero yo empecé desde el punto de vista de la matemática. Empecé pensando, bueno, Ok. ¿cómo funciona un aparato vocal? Y empecé estudiando lo que se llaman modelos matemáticos. Si te lo tuviera que poner en términos de algo que los chicos recuerdan del colegio, plantear las ecuaciones de Newton para los labios que van a estar obstruyendo el flujo de aire para generar sonido. Pero claro, enseguida te das cuenta que para que vos puedas explicar el canto a partir de la física, hay ciertas propiedades de los materiales que dependen del tiempo. Por ejemplo, tú tienes que mandar aire de repente y tienes que largar un chorro de aire. Eso implica que se activaron ciertos músculos para que se produzca la expiración. O si tú quieres que estos labios oscilen cada vez más rápido, los tienes que tensar mientras vas haciendo tus vocalizaciones. Y eso lo hacen contrayendo otros músculos. Entonces, Ujú. llegó un momento que para empezar a validar esos modelos tuvimos que aprender a medir esas cosas. Y entonces viene la parte de lo que es la fisiología, que así como cuando tú te vas a hacer un estudio, te miden la actividad muscular o la profundidad de tus respiraciones y demás, o sea, te miden variables fisiológicas, nosotros tuvimos que diseñar herramientas para medir eso mientras el ave se comportamenta, es decir, mientras el ave le está cantando a su novia, que Claro, básicamente es mientras hace su vida normal en el fondo. mientras hace su vida normal. Entonces, tú vas monitoreando sus variables fisiológicas, como cuando te ponen uno de esos equipos para monitorear cómo te va de salud y tienes un equipo que llevas contigo toda una semana y se te van midiendo la actividad cardíaca, la actividad respiratoria, etcétera. Bueno, nosotros medimos la actividad muscular de esos pequeños músculos y su respiración. Y vemos si cuando esos se complementan con nuestros modelos, lo que tenemos es un verdadero canto. Y no es solamente necesario el canto, o sea, te estoy entendiendo que también es necesario la física de los músculos que generan el Exactamente, canto. exactamente, y la fisiología. Y después gente en nuestro laboratorio también mide la actividad neuronal mientras eso ocurre, es decir, Mm. nada, monitoreas la actividad de las neuronas. Entonces tienes mientras el ave está haciendo su vida normal, le estás midiendo, bueno, qué está pasando en su cerebro, qué pasa en sus músculos y qué pasa finalmente en su canto. ¿Y qué pasa finalmente en el canto? Bueno, y lo que pasa finalmente en el canto es que a través de controlar todas esas propiedades, el macho convence a otros machos de que no invadan su territorio y a las hembras de que tiene todas las características como para ser un buen papá, que son las dos funciones fundamentales del canto. Entonces, las aves, por más que tengan un canto que suena muy complejo, a diferencia del humano, no están diciendo cosas, o sea, no combinan las sílabas como si fueran palabras para dar contenido, o sea, no es como un idioma. Pero sí en cuán astutas son, o cuán hábiles son para generar un gran rango de frecuencias, o cuán rápido pueden hacer un trino, van mandando información de su habilidad, de su buen estado físico, de dónde Mm. vienen. Como son cosas aprendidas, Ah, también está el acento, entonces hay especies en las que les buenísima. gusta, claro, hay especies en las que les gusta que el novio no hable igual que su papá y otras especies en que quieren que hable igual. Entonces, Buenísima. tal cual. Buenísima. Entonces tienen ese registro de dónde vienen y entonces, bueno, les va mejor o peor en el proceso de buscar novia, que es aquello por lo cual cantan los pájaros. Buenísima. Entonces, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención, si creo que tienes agua por ahí, Gabriel, si quieres puedes tomar Sí, un sorbo sí, y sí, para sí, aclarar la gracias. garganta no hay problema. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención
al leer fue que también se monitoreó el sueño de las aves. Sí, 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 eso fue hermoso, porque el tema es así, ya se sabía, teníamos un colaborador que trabajaba en la Universidad de Chicago, que monitoreando la actividad de las neuronas, veía que en las zonas del cerebro que durante el día generan el canto, de noche aparecían ráfagas de actividad. Eh, en esas zonas del cerebro que están bien dedicadas al canto, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que te decía que tienen los pájaros respecto a los humanos. Entonces sabía que tenían eso que se llaman replays, ¿no? Esas prácticas silenciosas, el ave está callada, durmiendo, tranquila, con los ojos cerrados, y de repente en su cerebro empiezan a pasar ráfagas que cada tanto reconoces, que son como las mismas ráfagas que se producen cuando el ave está cantando. Pero lo que pasaba era que también aparecían cosas distintas, cosas un poco más raras, y como no tenemos el lenguaje con el que se hablan las neuronas, o sea, toda la neurociencia es entender eso, es tratar de entender, o sea, a ti te dicen están disparando tales o cuales neuronas, ¿qué cornos quiere decir eso? No lo sabemos todavía. Entonces, cuando no estaban haciendo exactamente lo mismo que hacían durante el día, no lo podíamos interpretar. Lo que nos pasó a nosotros es que, como te contaba, nosotros también monitoreamos qué le pasa a estos músculos de la cavidad Claro. vocal. Y eso sí, tenemos un modelo matemático como para que cuando llega la información ahí la podamos traducir en canto. Entonces, de repente, teníamos esta actividad medida durante la noche y teníamos la herramienta como para ver qué significaba desde el punto de vista acústico. Así que cuando nos dimos cuenta de eso, yo puse estas dos cosas juntas y me puse a escuchar con qué soñaban los pájaros. Y fue muy lindo. La primera vez que me escuché un sueño, yo me acuerdo que ese día era fácil para mí relativamente porque tenía las dos cosas separadas pero juntas en mi escritorio. Yo tenía los códigos y tenía los datos, era cuestión solamente de juntarlos, así que fue tener la idea de juntarlos. Me puse unos auriculares como esto y me puse a escuchar a ver qué estaba soñando el pájaro y te aseguro que fue claramente el momento que más me gustó de mi carrera científica. Me empecé a reír, dije, qué lindo que es esto, no puedo creer que estoy escuchando con qué está soñando un pájaro. Y me divirtió mucho porque, bueno, fue muy sorprendente. Yo trabajaba con un ave que durante el día lo único que hace es repetir una y otra vez un cantito de 2 segundos, todo el día, lo practica todo el día. Y de noche hacía otras cosas, ¿no? Y practicaba unas ¿En sílabas serio? sueltas. Sí, 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 una cosa muy loca, muy loca. Para ir recapitulando, el juntar los dos datos, o sea, lo neuro y los músculos. En Los el día, músculos, claro. los músculos y la física que te permite traducirlo en sonido. Entonces monitorearon durante el día, pero en la noche En era la algo noche, completamente distinto. claro, en la noche lo que teníamos era que de repente aparecían señales en los músculos, que eran como las señales típicas durante el día, ¿no? Entonces tienes una actividad que en principio es muy pequeñita, tipo ruidoso, y de repente empiezan a aparecer estos grandes picos de actividad. Dices, bueno, va a estar haciendo la práctica de canto, y era tipo canto, pero no era exactamente lo mismo que se hacía durante el día. Durante el día se repetía siempre el mismo patrón motor y de noche aparecían cosas un poco distintas. Entonces dijimos, bueno, ¿a ¿En qué sonidos se serio? corresponden? Sí, tal cual. Y Y entonces de esto en repente, el tipo de aves que aprenden el canto. este es en el tipo de aves que aprenden el canto. Eso es un punto importante porque después nos fijamos en las que no aprenden y ahí es otra sorpresa. Pero en las que aprenden el canto, por ahí, por ejemplo, un canto está constituido por sílabas. Y esas sílabas es como si fueran los distintos acordes de cuando estás tocando una canción. Y de repente los tipos se pasaban una hora practicando uno de los acordes. Y por ahí la otra hora otro de los acordes. Y por ahí una tercera hora durante el sueño practicaban la combinación del primero y el segundo. Y por ahí el primero y el segundo y algo raro, como si improvisaran. Y después al final de la noche recién se practicaban la canción completa. Uy, como que componen, en el Como que fondo. Hay una componen, suerte de como que composición. prueban, exactamente, prueban cosas, improvisan. Pero cuando despierta ya no, eso que probó, eso que hizo, no, no lo repite. Nada, nada, no, no se arriesga, ¡Guau! no se arriesga. Increíble. Increíble, ¿no? No, increíble, de verdad. Gabriel, tengo una pregunta. Quizás volviendo, saliendo un poco del tema, pero también porque es una pregunta que siempre le hago a las personas que vienen a compartir el conocimiento aquí a otro planeta. Y es algo de tu área de expertise que te vuele la cabeza. ¿Sí? Cuando lo descubriste o que te ronde la cabeza.
que yo haya No, descubierto no o cosas que me necesariamente. gustaría descubrir a No, no futuro. necesariamente. Algo que quieras Bueno, compartir. yo- hay una cosa muy sencilla, pero que a mí me parece que es algo súper profundo, que es ¿por qué existen cosas que nos gustan a todos? ¿Por qué existen canciones que nos gustan a todos? ¿Por qué existe música que nos gusta a todos? Incluso las que van más allá de la cultura. O sea, ¿qué nos dice nuestro amor por cierto arte o por ciertos talentos de cómo estamos constituidos los humanos? Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo el doctorado, yo hice el doctorado en Estados Unidos y tenía un compañero chino, y estoy hablando mucho antes de las redes sociales y internet. Recién estamos cableando las oficinas para tener internet. Era Tirando el así, cable era por el como Pacífico ahí. hablar. Sí, pero literalmente yo contribuí a tirar los cables en Estados ¿En Unidos serio? para conectar las oficinas. Sí, 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 sí. Y luego fui a Europa y me tocó que, como era más tarde, tuve que tirar los cables en las oficinas donde estaba en Europa y volví a Argentina en el 94 y estábamos tirando los cables para conectar las oficinas de Internet. O sea, yo de Internet puse las vías. Bueno, mucho antes de eso, entra el chino en la oficina y me viene silbando el choclo, el tango. ¿Ya? Y yo lo miré como diciendo, ¿y esto? Y el tipo se le había pegado, y se le había pegado el choclo, y era un chino. Entonces, por no hablar de las canciones que nos gustan a todos, o los Beatles, o los Rolling Stones, o lo que sea, ¿por qué algunas canciones nos gustan a todos y otras no? ¿Qué es lo que tienen? Y yo creo que hay algo muy profundo sobre lo que compartimos como humanos, más allá de las experiencias del aprendizaje y la cultura, que están escondidas detrás de esa pregunta tan sencilla. Y a mí esa me gustaría descubrirla antes de retirar. Qué increíble. ¿Por qué será? La verdad. ¿Por qué será? O por ejemplo, no sé si ¿Viste? supiste hace poco que Mozart sacó una canción. Que supuestamente, esto es supuesto. La verdad es que lleva como 2 días. Pero supuestamente encontraron en unos manuscritos de una universidad en Austria, creo que fue. Ah, Sí, Leipzig. Sí, en Leipzig. encontraron Sí, sí. un manual y tenía unas partituras que son atribuibles a Mozart. Entonces, como tenían las partituras, las introdujeron a internet, orquestaron una banda digital y ahora podemos escuchar el tema de Mozart 200 años después de que ya no esté con nosotros. Y lo conté increíble. Tal cual. Bueno, y te cuento una que te va a volar la A ver. cabeza. El año pasado di una materia que se llamaba Física y Música, y ahí aprendí algo que yo no sabía, era que el instrumento más antiguo encontrado es una flauta que usaron los Neandertal hace 50.000 En años. 50.000 años. 50.000 años, y utilizaban notas de una escala diatónica. Y a mí eso también me voló la cabeza, ¿no? Em, ¿Qué hay en esta partición de notas? ¿Qué nos dice sobre la humanidad el hecho de que se utilice el intervalo de quintas, que las escalas sean las que sean, siempre están hechas de iterar quintas? Hay algo muy profundo sobre nuestro cerebro que nos dice que haya cosas de la cultura y de la música que se puedan rastrear hasta 50.000 años hacia Quizás atrás. somos como las, Esas películas... quizás somos como las aves igual, o sea, algo se queda con nosotros, o sea, quizás hay algo vinculado ahí también con la música. A mí una de las cosas que me llama mucho sí, la atención, la memoria sonora de las cosas, la nitidez con la que se escucha un vinilo antiguo con una aguja, o sea, me sorprende muchísimo que sí, sea tan preciso en la manera en la que sí, imite la música, y no es digital, o sea, es análogo, completamente análogo. tal cual, tal cual, tal cual. Eh, déjame ver, va. Eh, Gabriel, eh, estamos casi llegando al final de la entrevista del día de hoy. Te quiero aprovechar de agradecer porque siempre agradezco a las personas que vienen a compartir gratuitamente el conocimiento acá al programa. Una de las cosas que nos gusta es que, claro, la gente que nos escucha se interesa por estos temas y también alimenta un poco esa curiosidad a un ritmo normal, diría yo, a un ritmo de conversación. Y te Sí. agradezco mucho la presencia en el programa. Sin embargo, te quería preguntar, porque siempre pregunto también esto, y me interesa escucharlo a mí también, alguna recomendación que tengas, porque por ejemplo, hay gente que ha recomendado documentales, hay gente que ha recomendado libros, algo que las personas puedan leer quizás para aprender más de la disciplina o algo que hayas leído últimamente que te haya gustado. Mira, para ser realista, una cosa que yo recomendaría es
cuando uno está buscando algo en la tele y no sabe qué mirar, mirarse un lindo documental. Soy un poco abierto con eso, porque no te voy a recomendar ninguno, ni ningún canal, ni nada por el estilo para que no aparezca un chivo, porque pero yo no sé si a ustedes les pasan, pero a mí me pasa, a mis hijos les pasa y a mis amigos les pasa, que uno pasa mucho tiempo buscando qué ver en las plataformas y ve cualquier porquería. Y si uno no está de ánimo de agarrar y leerse un libro, antes que ver cualquier porquería, cambiar y mirarse algún documental. Hoy en día el documentalismo tiene cosas maravillosas. Son gente que está súper informada, que lee un montón, que estudia un montón, que hace un montón de investigación sobre los temas científicos y un montón de gente que tiene mucho entrenamiento en cinematografía y hacen documentales maravillosos. Entonces yo lo que diría es, más que recomendar un libro de la especialidad, que si estás perdiendo tiempo buscando estupideces en una plataforma, te vayas a un canal de buenos documentales y que vas a encontrarte historias hermosas todo el tiempo. Hay una cosa que se me quedó grabado el otro día, estaba viendo, mis documentales son videos de YouTube que hacen algunos creadores que sigo, y una de las cosas que me llamó la atención era un pequeño ensayo, no científico de hecho, sino que un ensayo que tenía él por trabajar en medios que decía: Everybody wants to waste your time. O sea, que todos quieren hacerte perder el tiempo. Y hablaba acerca de eso, o sea, de cómo hoy en día lo que consumimos está hecho para retener, pero realmente no te está entregando mucho, la verdad. El tiempo se vuelve un poco muerto. Y entre medio, claro, alguna venta de publicidad. Documentales me encanta. Así que siempre es bueno cuando no se tiene que ver un buen documentalito es increíble, increíble. Gabriel. Sí, ese es fácil, sí. Gabriel, ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. De verdad te agradezco muchísimo el tiempo compartido con nosotros. El chat también está muy contento de tenerte aquí. Se nos pasó la hora volando. Generalmente hay un par de preguntas del público, pero por ahora vamos a pasar. Te agradezco muchísimo venir a otro planeta y de verdad voy a estar siguiendo muy de cerca las investigaciones de aves porque de verdad me voló la cabeza el sueño de las aves particularmente. Bueno, gracias a vos por las preguntas. Estuvo muy lindo, la pasé muy bien. Muchas gracias, Bayer. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias. Y aquí, lamentablemente, termina este episodio. Acompáñanos en la siguiente expedición en busca de un planeta más verde e inclusivo.